Decía Borges, no nos une el amor sino el espanto, será por eso que la quiero tanto. Y hablaba nada más ni nada menos que de nuestra querida ciudad, Buenos Aires. Un nombre que en estos veranos porteños nos suena bastante extraño. Y hoy tenemos un invitado para conversar de Buenos Aires, de su patrimonio cultural, que es Daniel Shabelson, y le vamos a empezar preguntando por qué le pusieron ese nombre a la ciudad. Bueno, hay muchas historias, como para todo está lo que probablemente haya sido la historia real y la mítica, que es, bueno, también es parte de la historia. Una es la Virgen de los marineros españoles, ¿no? Santa María del Buen Aire, y la otra es una antigua leyenda en la cual una de las personas que viene con Pedro de Mendoza, al descender hace un comentario, al pasar, algo así como que Buenos Aires, ¿qué hacen aquí? Y bueno, de allí vendría el nombre. Suerte que dice que Buenos Aires y no dijo algo así como por suerte acá llueve poco, porque tendríamos un nombre horrible. En realidad creo que la Virgen es el origen real del nombre de la ciudad. Es bastante interesante tu trabajo sobre arqueología de Buenos Aires. Uno cuando piensa en arqueología dice, esto es algo, no sé, de las pirámides, México, los mayas, Machu Picchu, para un poquito más cerca, pero raramente uno se le ocurre que hay arqueología o que se puede hacer arqueología de Buenos Aires. Sí, efectivamente, arqueología hay en Buenos Aires y arqueología puede haber en cualquier lado, en cuanto que es una de las ciencias que estudia, que interpreta el pasado. El pasado puede ser muy lejos o puede ser de ayer a la tarde. Buenos Aires tiene, como cualquier ciudad del mundo, los restos físicos de su pasado enterrados debajo del piso, por distintos motivos, es decir, por la forma de ser del porteño, la forma de ser de los argentinos, las formas de pensar y de entender nuestro pasado, todos los problemas que tenemos con nuestra propia identidad como argentinos y como porteños, nos han llevado a despreocuparnos, o por lo menos a preocuparnos poco sobre qué hay debajo del piso, dónde está el pasado. El pasado a veces tiende a pensarse como algo que ha sido, algo que pasó, que no existe más. Eso es parte de una visión muy tradicional de la historia, donde el pasado solo queda escrito en algunos papeles. La arqueología entiende que el pasado sigue existiendo, sigue estando, a lo mejor está semidestruido, está roto de la mesa donde la gente se sirvió una cena o de una comida, no está más la gente comiendo, pero están esos platos rotos y están los huesos de la comida enterrados en algún lugar de la ciudad. Entonces tu trabajo sería encontrar esos restos que nos permiten un poco hacernos cargo de nuestro pasado. Por supuesto, hacernos cargo, entendernos, a lo mejor entendernos desde una perspectiva distinta, ni mejor ni peor, simplemente diferente a la de la historia tradicional, la de la historia documental, que es la historia con que nos han formado a todos desde el colegio primario, una historia que trabaja más con los hechos materiales, con los objetos. Y lo interesante es que todo ese Buenos Aires que ya no existe, ese Buenos Aires del siglo XVI, del siglo XVII, la primera mitad del siglo XVIII, de ese Buenos Aires que ya desapareció, sigue estando, sigue existiendo, está bajo el piso, no es fácil verlo, no es fácil encontrarlo, pero está. Ese asombro que genera el porteño cuando viaja a Europa, cuando viaja a muchos de los lugares de América Latina, de Asia, de África, y recorre las ciudades
y observa, no hablemos de Roma, digamos, los grandes ejemplos, se observa que el pasado está ahí, que ha habido gente que fue, que lo excavó, que lo encontró y que está a la vista. Y nadie se había preguntado por qué en Buenos Aires no puede pasar eso. ¿Por qué no era posible que alguien excave dentro de la ciudad y recupere estos restos de este Buenos Aires que se supone que ya se nos fue y que en realidad no se fue? Está abajo esperando que alguien lo encuentre. Claro, acá tenemos uno de tus libros, Túneles y construcciones subterráneas, Arqueología histórica de Buenos Aires. Vamos a mostrarlo, a ver. Por algún lado lo vamos a mostrar, bueno. Te lo juro. Creo que es interesante. Y estamos viendo un túnel que no sé cuál es justamente. Eso es en la calle Defensa al 700. Está actualmente, todavía se conserva. Buenos Aires tuvo desde el siglo XVII un conjunto de construcciones subterráneas muy importante y de túneles, fundamentalmente los jesuíticos construidos en el siglo XVIII, que han dado mucho para la mitología urbana. Claro, yo fui al Buenos Aires y siempre se hablaba que había algún lugar en el subsuelo donde uno podía entrar un túnel y era como toda la mitología. Claro, lo interesante es que como parte de la educación y de la formación del estudiante de ese mismo colegio no se los mostraran. No. O no solo no se los mostraban ni se los explicaban, ni eran utilizados para mostrarles una parte de la historia del colegio, de la historia de la manzana, de la historia de Buenos Aires, de los mecanismos de funcionamiento de una sociedad del siglo XVIII que construía y que necesitaba ese tipo de túneles. Entonces, mira, por un lado, es interesante verlo como historia del pensamiento y como historia de la educación, es decir, ¿por qué una estructura represiva que impedía enseñarle a quienes estaban sentados encima la historia de lo que tenían debajo de sus pies, que existía y existe, y hoy todavía pueden ser visitados pese al tremendo deterioro que tienen? ¿Para qué se usaron? Es una historia bastante larga, porque hay túneles de diversas épocas, construidos con distintos objetivos. Desde los primeros silos subterráneos del fuerte, que se usaron para guardar granos, hasta una nunca completada red de túneles que inician los jesuitas, que se suponía que si se terminaba, recordemos que los jesuitas son expulsados, ¿no es cierto?, queda todo su trabajo en la mitad, iba a unir como mecanismo de defensa, como único mecanismo viable de defensa de una ciudad plana, sin murallas y en el medio de la pampa, iba a unir una serie de edificios significativos e iban a permitir un sistema de escape, porque al final de cuentas no era más que eso, un sistema de escape eficiente, el mismo que existe en muchas ciudades latinoamericanas y en muchas ciudades europeas. Es decir, no era nada extraño ni nada fuera de los mecanismos defensivos habituales que tenía una ciudad en una superficie plana y que no había forma de escaparse. Claro. Ese es el objetivo principal. Esa red no se completa, esa red queda trunca, no se terminan de unir los distintos segmentos que los jesuitas llegan a hacer, y luego en el siglo XIX, todo a lo largo del XIX, se hacen otras construcciones y otros túneles con otros objetivos a veces más simples y más modestos, pero que la falta de investigación científica seria hizo que cuando en nuestro siglo comiencen a redescubrirse y a encontrarse estas construcciones, se empiece a unir todo, como si todo hubiera sido una red gigantesca bajo el suelo, que en realidad no era así, fue una cosa bastante modesta dentro de las pobres posibilidades de los jesuitas en el siglo XVIII. Y bueno, y se hagan toda una enorme cantidad de mitos por falta de una historia seria. Claro, yo hoy en el diario leí que acaba de salir un libro que es la Enciclopedia de Nueva York, ¿no? Y decía, ¿cómo me gustaría a mí personalmente tener algo así como una enciclopedia de Buenos Aires? ¿Hay algunas instituciones que financien, pocas, muchas? ¿Cómo puede hacer un arqueólogo para trabajar y difundir su trabajo? Mirá, la realidad es que por un lado hay instituciones, organismos, yo mismo soy investigador del CONICET, durante mucho tiempo estuve en la Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos,
mi centro de investigación está en la Universidad de Buenos Aires. Desgraciadamente el financiamiento de las investigaciones por lo general viene del exterior del país, y ha habido más interés por este tipo de trabajos en el exterior que en el país mismo, por coyunturas de distintas crisis económicas acá y preocupación en el exterior por este tipo de temas. A veces es más fácil publicar un libro en Nueva York que en Buenos Aires. Claro, pero hay algo más que sería interesante, no sé qué propondrás vos al respecto, pero yo he estado en países mucho más pobres que el nuestro, en República Dominicana, por ejemplo, que ha hecho un magnífico trabajo de restauración de todo el centro histórico, y además con un orgullo nacional por este trabajo y por poder presentarlo. Y hay un interés allí por su historia, por su pasado indígena, por lo que significa para ellos. Y en la Argentina como que hubiera un corrimiento, un desinterés en relación a excavar un poco en nuestra historia. Sí, a excavarla tenemos mucho miedo de interpretarla, de entenderla, de entender cómo fue Buenos Aires, cómo fue nuestra sociedad, cómo estaba compuesta nuestra sociedad. Todavía seguimos con una enorme gama de prejuicios sobre el indígena, sobre la población de origen africano, esta Buenos Aires, que fue en gran parte hecha por esta población afroargentina, o no sé cómo podemos llamarla, que llegó a ser casi el 40% de la población de la ciudad a lo largo de 300 años. Me pone la piel de gallina. ¿Dónde quedó toda esa población? Claro. Recuerdo que David Viñas decía que el indígena es el desaparecido del siglo XIX, ¿no? En un libro muy lindo que tuvo su época. ¿Qué pasó con todo esto? ¿Dónde está esa Argentina? Esta historia que abrimos un manual del colegio y nos dice que la historia argentina empieza el día que llegan los españoles. Y de ahí para atrás, los otros 10.000 años, sí, además como que es un vacío, se evapora el 40% de la población. Claro, es muy interesante en general, la historia sobre Buenos Aires. Si uno revisa, en general la historia, no la historia realmente académica, pero la historia que manejamos todos, o los libros que habitualmente compramos en la librería, es una historia de Buenos Aires que comienza a finales del siglo XVIII. Claro. Se habla se funda Buenos Aires y después llega el virreinato. El virreinato. Y en el medio nos comimos desde 1580 hasta finales del siglo XVIII. Claro. Es impresionante, ¿no es cierto? Son 200 años de historia que se evaporan, que desaparecen. En la ciudad de Buenos Aires, salvo la fachada de San Ignacio, que ha sido restaurada y rehecha en un par de oportunidades, no nos quedan ejemplos de arquitectura del siglo XVI, del final del XVI, no queda un solo ejemplo del siglo XVII, queda alguna casa del siglo XVIII, y ya dentro de poco no nos va a quedar nada de la primera mitad del siglo XIX tampoco. Es decir, la velocidad del proceso de deterioro, el proceso de deconstrucción de la ciudad, ¿no?, tiene un ritmo tan acelerado, tan impresionante, que cuando uno lo observa con cuidado, aterroriza porque es como hacer tabla rasa con el pasado. No tenemos pasado. No sé, los argentinos descendemos los barcos o nacimos de huevo, no sé, es decir, el pasado no es un tema que nos tiene que preocupar, al contrario, cuanto mejor, más rápido lo borremos, lo desaparezcamos, mejor. Nos pasa con todo nuestro patrimonio cultural, en la medida que se identifica con la identidad, y nuestro grave problema, el problema que no hemos resuelto todavía, es el problema de la identidad. Pero yo estaba pensando, cuando uno no quiere hacer historia, finalmente termina teniendo historietas, porque esto fue una charla interesante que tuvimos acá con Luis Alberto Romero, ¿no? Historias se hacen igual, si los historiadores las hacen bien, y si no las hacen las va a hacer alguien, las va a publicar, las va a difundir. Y bueno, por eso también vamos a mostrar ahora otro de tus libros, que es Arqueología Histórica de Buenos Aires, y un poco para irnos del pasado hacia el futuro, ¿no? Estaba pensando en esta Buenos Aires, en algo que tiene su historia también, en lo que son los bosques de Palermo, y en
este maravilloso, entre comillas, proyecto de ponerle rejas al lago, ¿no? ¿De dónde puede haber salido? ¿En qué tradición se inscribe esto de enrejar un lago? Mira, viene en una tradición que ya tiene muchos años, de que Palermo es como un coto de casa, como un territorio, como un terreno privado, que uno puede vender, regalar, repartir, usufructuar, incluso ganar dinero. Un Palermo que fue muy grande y del cual lentamente, a lo largo de los años, fue perdiendo partes, hasta perder, pienso que probablemente más de la mitad de su superficie. Sí, actualmente sí. Club de tenis, hipódromos, aeroparques, destacamentos policiales o del ejército, restaurantes, en fin, calles. Siempre hay alguien para regalarle siempre algo. Hay alguien, o aunque pague o se haga algún arreglo económico que puede ser bueno ahora o hasta la próxima inflación y después deja de serlo, lentamente lo que fue un parque que era de todos y en el cual las decisiones las tenemos que tomar todos, se empezó a repartir, ¿sí? se empezó a dejar, a abandonar o a regalar o a vender, ¿no es cierto? Es decir, a darle usos espurios para lo que realmente debía ser el parque. Eso permitió que en un momento un señor instale una cancha de fútbol, recordemos en Pampa y Libertador, durante 3 años tuvo su cancha de fútbol con entera libertad, porque le puso un alambrado a una plaza de Palermo y la usó él. Y tuvo que salir la comunidad en pleno a pelear y a defenderlo. Con esta perspectiva, bueno, se le puede poner rejas, se puede hacer cualquier cosa, se le puede poner techo, o se podría desaparecerlo. Es decir, claro, la impunidad de que podemos aplicar cualquier cosa con cualquier excusa. Vos bien sabés que en Europa hay parques cerrados, ¿no es cierto? Hay parques que tienen rejas, incluso que se cierran de noche. Pero indudablemente París o Londres no son Buenos Aires. El habitante no tiene la calidad de vida, ni la cantidad de metros cuadrados de parque por persona, ni las posibilidades de esparcimiento que tenemos ni las nosotros. regiones cercanas que pueden disfrutar claro. ampliamente. Entonces, no podemos extrapolar modelos mecánicamente, sí, bueno, porque en Francia hay parques cerrados, nuestros parques también tienen que ser cerrados. Tengamos la cantidad de metros cuadrados de parque por persona primero y después entremos a discutir qué hacemos. Sí, además hay estilos, modos vinculares, y esto también tiene que ver, a veces se toma el patrimonio cultural como, bueno, guardar la pieza, ¿no? Una X pieza, guardarla, ponerla en un museo, ponerle un vidrio y decir, bueno, ahora se está preservando el patrimonio. Pero creo que la pieza sin su historia, sin aquella narración que le da sentido, sin encarnarse esto, yo iba a un colegio que tenía una historia, y tiene una historia todavía enorme y riquísima, y salvo Juvenilla, que era obligatorio en el ingreso en aquella época, nadie conocía más que este mito que había catacumbas, que era fascinante, ¿no? Es verdad, lo que es interesante es lo que está pasando con el patrimonio cultural, lo ha pasado en los últimos 10 años con la democracia, donde la población empezó a descubrir, en la medida que empezó a ejercer sus derechos de la democracia, ¿no? Los derechos inherentes a la democracia, empezó a descubrir que el patrimonio cultural no era simplemente la espada de un general que está guardada en un museo, o un plato en el que se dice que comió la esposa o la mamá o alguien relacionado con algún héroe, que el patrimonio cultural era mucho más que eso, ¿no? que el patrimonio cultural es algo que se usa, que se vive, y donde entran desde las relaciones sociales hasta la música, que uno no puede guardarla en una caja, desde una plaza, ¿no es cierto? La plaza donde nuestra abuelita nos llevaba cuando éramos chicos, mirá, un ejemplo, algo tan burdo, pero que pasa a ser parte de mis recuerdos y de mi infancia, por lo tanto pasa a ser parte de mi patrimonio, y ese patrimonio cuando lo compartimos entre todos, es el patrimonio de una ciudad o de un país, que ya no, el patrimonio no es simplemente algo que se guarda dentro del museo, que a lo mejor un barrio como San Telmo,
o el mercado de San Telmo, y que el mercado se use como mercado, es parte de ese patrimonio cultural que tenemos. Y también el patrimonio cultural es promover la posibilidad de que nuestra cultura no solo esté presente aquí, sino en todo el mundo. Creo que en eso la política cultural nos ha ayudado mucho. Pero ahí viene la estrecha relación entre, es decir, el patrimonio cultural no es solo lo que ya pasó, también es lo que estamos produciendo. Nosotros estamos produciendo cultura y seguimos generando patrimonio cultural, que es el que van a heredar en las próximas generaciones. El patrimonio cultural no es algo que lo relacionado con los héroes de la patria, es decir, por tanto es un conjunto de objetos y suficiente que haya un museo que lo guarde. Y ahí se acabó la responsabilidad del Estado, por ejemplo, o de los estados, por sobre la cultura. Es suficiente tener guardadas todas las cosas de San Martín en un edificio cuidado y ahí se acaba la responsabilidad. No, se sigue generando patrimonio. Entonces tenemos que establecer los mecanismos que nos permitan conservar y que nos permitan seguir produciendo y además producir cada vez más. De ahí, perdón, sí, que el patrimonio es donde ahí está la unión entre el pasado, el presente y el futuro. No es un hecho estático. El que Sarmiento, el que la primera escuela de Sarmiento esté conservada dentro de una especie de cajita, es loable. Lo interesante sería por qué no se sigue usando como escuela, por ejemplo. Claro. ¿Por qué no se sigue educando gente en vez de deificarlo y transformarlo en algo que la gente va en peregrinación como si fuera a Luján, sino que es algo vivo, algo que debe ser utilizado y usufructuado por todos para seguir construyendo una sociedad más justa, más igualitaria, una sociedad mejor. Bueno, que tenía que ver bastante con los ideales sarmientinos, por lo menos en cuanto a la educación. Creo que también es importante, y me gustaría saber cómo lo ves vos, cómo se puede hacer para generar una conciencia en la sociedad en relación a la generación de identidad, ¿no? La Argentina fue muy conocida en el mundo en muchos momentos por diversas cosas, desde las películas de la Coca Sarli hasta muchas otras películas por su arte. Y hoy en día, por ejemplo, hace poco también estuvo un artista plástico, y para sacar las obras del país, volverlas a traer, es realmente, bueno, hace poco salió la ley de libre tránsito, pero es tan burocrática que es preferible no acogerse a los beneficios legales y seguir sacando y entrando a veces de contrabando. Esto tiene que ver también con una despreocupación global en la política cultural respecto a lo que es la Argentina como posibilidad de mostrarse al mundo. Claro, el problema es, y es lo que estamos experimentando todos los días, que las soluciones no pueden ser parciales para este tipo de cosas. El sacar una nueva ley o una ordenanza o un decreto que resuelva uno de los tantos problemas, en realidad, en general embarra más la situación. En la medida que no tenemos una ley nacional para el patrimonio cultural, una ley que realmente cubra como marco a escala nacional y como marco teórico que nos diga qué es, cómo se opera, cómo se trabaja, para qué sirve, de quién es, quiénes son los beneficiarios, de qué estamos hablando cuando hablamos de patrimonio cultural. A medida que no tengamos esa ley nacional, todo lo demás van a ser parches que pueden servir hoy o no pueden servir hoy, pueden servir mañana, dejan de aplicarse pasado. Lo que nos sigue faltando es una legislación seria y fundamentalmente una ley nacional sobre el patrimonio cultural. Bueno, te agradecemos mucho, y si algún legislador nos está viendo, en vez de cambiarle los nombres a las calles, que pueden hacerlo, dejar de hacerlo, que no va a pasar demasiadas cosas, sería interesante que empiecen a trabajar por la cultura nacional y por una ley que preserve su patrimonio. Muchas gracias y buenas noches.